Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí. Hoy te traigo otro video sobre cómo citar en APA séptima edición utilizando Word. Y vamos a hablar rápidamente de cómo citar citas traducidas. Que en el estilo APA séptima edición, cuando se incluye una cita traducida en el texto, se debe mencionar que el contenido ha sido traducido. Además es importante incluir el texto original en una nota de pie de página en lo posible, si es relevante para la claridad de la explicación del contenido, si no, no es obligatorio hacerlo. Si se utiliza traducción existente, se cita la fuente de la traducción. Aquí tienes varios ejemplos de citas traducidas en formato paréntesis y narrativa. Para el ejemplo vamos a tomar el libro de la interpretación de los sueños de Segismundo Freud del año 1900. Supongamos que tenemos el texto original y que nosotros mismos vamos a hacer la traducción. Por lo tanto, para la cita traducida en paréntesis debemos colocar al final de la cita la frase traducción propia entre corchetes. Por ejemplo, si tenemos este texto que dice, se ha planteado que, abro comillas para citar textualmente, los sueños son la vía real hacia el conocimiento del inconsciente. Vamos a citar el autor, nos colocamos al final. Yo ya tengo aquí la referencia lista. Hacemos un clic, se agrega la referencia, la cita, y tenemos que convertir la cita en texto estático para agregar, como mencionamos aquí, al final de la cita, traducción propia, colocando también una coma separando la frase. Y en el caso de la cita narrativa traducida, cuando se usa una cita narrativa, se incluye la indicación similar que se trata de una traducción propia. Por lo tanto, vamos a agregarnos aquí, voy a agregar la cita, vamos a convertir nuevamente en texto estático para poder colocar el año dentro de los paréntesis, sacamos el nombre del autor y al final vamos a colocar entre paréntesis nuevamente, por ejemplo, que es la página 25, traducción propia, quedando por supuesto en las referencias si las agregamos, tomando la opción de referencias, el nombre del autor, el año de publicación, el nombre de la obra y la editorial, pues no. Ahora, para el caso de que vayamos a utilizar o estemos citando una traducción oficial, como en el ejemplo que vamos a ver, pues simplemente tenemos que citar el texto de manera normal como lo hemos venido haciendo, pero pues ya no es necesario colocar la traducción propia, para lo cual ya tengo acá el libro, que es otro libro que ya sería la traducción, que aquí habla de la interpretación de los sueños y habla del editor y el traductor, que es otra persona. Tenemos que colocar el año de publicación de la obra original y el año de traducción o reimpresión o reedición de la obra. Acá ya tenemos la editorial y hemos colocado de que la obra original ha sido publicada en el año 1900. Todo eso lo podemos colocar directamente acá para el momento de citar y crear la referencia, pues se haga correctamente. Vamos a colocar el mismo ejemplo para la cita en paréntesis. Se ha planteado que los sueños de la vía real hacia el conocimiento del inconsciente. Entonces vamos a colocarnos acá y vamos a agregar nuestra referencia. Y aquí necesitamos que aparezca el año de la publicación original y el año de la traducción o reimpresión del texto. Ya no necesitamos colocar traducción propia, solamente el autor. Y para la cita narrativa iría algo similar, pero por supuesto ya sabemos que tenemos que convertir la cita en texto estático para que nos permita poder sacar el nombre del autor fuera de los paréntesis, quedando en las referencias el nombre del autor. Aquí ya vamos a tener que quitar este año, dejando solamente el año de traducción o reimpresión, el nombre del libro, donde dice que es un texto que está editado y traducido por este otro autor,
la editorial y hemos colocado entre paréntesis que la obra original está publicada en el año 1900. Esto, por supuesto, lo debes tener dentro de las referencias. Entonces, eso era lo que quería contarte en este video. Espero que haya sido clara la explicación. Si te gustó, déjame un like. Síguenos en el canal, tenemos más videos sobre APA séptima edición. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.